Sorprendentemente, en esta ocasión hablaremos de una franquicia de cómics traída directamente desde Finlandia, una que es muy conocida por este lado del charco gracias a la cantidad de mercancía que se ha hecho con la imagen de estos personajes a los que de seguro conoces por este tipo de medios. Pero como bien saben, en esta ocasión voy a ayudarlos con su conocimiento comiquero para que conozcan el verdadero origen de estas entrañables pero a su vez rarísimos seres, que son, qué hacen, dónde viven. Bueno, pues vamos a contestarles todas estas preguntas en este recorrido por la vida y obra de los Moomins, obra creada en el viejo continente que adquirió mucha popularidad hoy en día. Pero antes de comenzar, quiero agradecer como ya es costumbre a nuestros miembros gatonautas. Recuerda que si también quieres ser miembro de esta comunidad, puedes hacerlo uniéndote con el botón de acá abajo. Con esto adquieres algunos beneficios exclusivos y además estamos por agregar un nivel nuevo que incluirá cómics. Así es, escuchaste bien, va a incluir cómics para que puedas leer los mismos títulos que yo. Pero de esto hablaré en otra ocasión. Pero si están interesados en leer todo lo que reseño, pues puede que les llegue a interesar. Por ahora, comencemos. El viaje de los Moomins ha sido una notable montaña rusa de 3/4 de siglo hasta ahora, y no hay señales de que esto cambie. Hoy en día, estas criaturas fantásticas y hogareñas de Finlandia, blancos y peludos, disfrutan de una popularidad multimedia internacional que ni ellos ni su creadora esperaron. Pero, ¿cómo comenzó todo? Este viaje está inextricablemente entrelazado con la historia de su creadora, una grandiosa mujer finlandesa con una fuerza espiritual y enérgica llamada Tovu Jansson. No se puede contar una historia sin la otra, porque Jansson vertió en su elenco de personajes mucho de sí misma, su familia, amigos y amantes, sus sueños y temores, y en fin, su verdadero espíritu. Jansson en total escribió e ilustró 12 libros. El primero, una novela corta en 1945, seguida de 8 novelas más y 3 libros ilustrados para lectores más jóvenes, disponibles en más de 50 idiomas. Pero lo que le dio mayor fama internacional fue su tira Moomin publicada entre 1954 y 1959, continuada por su hermano hasta 1974. En su apogeo, esta fue leída por más de 20 millones de personas al día, excepto los domingos, en 120 periódicos de 40 países distintos. Sorprendentemente, a pesar de esta notable popularidad en su época, estos cómics serían olvidados en gran parte a que no fueron reimpresos durante mucho tiempo. Sin embargo, en 2006, la editorial Dawn Quarterly lanzó una edición en inglés con varias tiras originales tanto de Tovu como de su hermano. Y esto volvió a acaparar la atención del público, quienes comenzaron a comparar esta obra con otras tiras famosas como Crazy Cat, Tintín o hasta Peanuts. Tovu Jansson nació el 9 de agosto de 1914, tan solo 3 meses antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Creció en Helsinki, capital de Finlandia, siendo la hija de un matrimonio compuesto por un escultor sueco-finlandés y una ilustradora comercial oriunda de Finlandia, por lo que el arte era el pan de cada día en el hogar Jansson. Según la misma autora, al estar bombardeada de arte diariamente, aprendió a dibujar antes de que aprendiera a caminar, y más adelante, cuando aprendió a leer, se empapó con los libros de Julio Verne, Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs y muchos escritores de historias de aventuras. También modelaba desde temprana edad para las esculturas de su padre, muchas de las cuales todavía pueden encontrarse en lugares públicos en Helsinki, y su madre la inspiró el amor por las ilustraciones y el arte. No obstante, la escuela no era su fuerte, ya que era muy mala en matemáticas, pero tenía un entusiasmo natural por el arte y la escritura, llegando a vender algunas historias suyas entre sus compañeros de escuela a temprana edad, cosa que sus padres comprendieron y nunca la forzaron a salir bien en las otras materias, ya que estaba claro cuáles eran sus gustos y aspiraciones para ese entonces. En estas primeras creaciones se dice que se encontraban los primeros bocetos de los Moomin. Incluso cuenta que en unas vacaciones de verano, luego de una discusión con su hermano Per Olof, dibujó en la pared del baño a una criatura de nariz larga a la que nombró Snork. Más tarde, la autora explicó que se inspiró en su diseño luego de ver el tocón de un árbol cubierto completamente de nieve.
En cuanto al nombre de estos extraños seres, estos fueron herencia de un tío que tenía en Estocolmo, quien solía decirle que si no terminaba su comida, los Moomin Trolls se la llevarían. Lo que comenzó como una historia de terror basada en una leyenda sueca, terminaría por convertirse en sinónimo de algo benévolo y atractivo. Pero en 1926, cuando la familia creció luego de la llegada de su segundo hermano Lars, la familia se quedaba cada día con menos dinero, pues el trabajo de escultor de su padre no era muy redituable, por lo que siendo una adolescente, Jansson decidió contribuir a la economía de su casa y deseosa de ser publicada, comenzó a buscar editores para publicar cuentos infantiles hasta que uno de ellos aceptó. Sin embargo, decidió publicar su primer trabajo bajo un seudónimo porque su verdadera aspiración era ser reconocida como pintora. Sin embargo, no tenía muchos encargos de esto último. Llegó a hacer algunos cuantos murales y sus pinturas pues no se vendían muy bien, y finalmente se dio cuenta que contribuía más vendiendo historietas que trabajando como pintora. Pero no le fue tan mal, ya que desde los 15 años publicó un puñado de tiras fantásticas en revistas para niños y para revistas satíricas, y en 1930, con tan solo 16 años, dejaría la escuela en Finlandia para estudiar arte en Suecia, específicamente en Estocolmo, en donde viviría con el mismo tío que la inspiró para el nombre de su obra. Por su parte, sus Moomin Trolls comenzaron a tomar más forma, adoptando una variedad de tamaños y formas durante los años 30. Si bien podía aprovechar las tradiciones de los trolls de las leyendas nórdicas y el folclore escandinavo, de la cual estaba muy empapada, decidió desarrollar sus propias representaciones de sus ansiedades en medio del oscuro clima político y de la imparable Segunda Guerra Mundial que azotaba a toda Europa. Durante esta época, comenzó a dibujar versiones de trolls como presencias fantasmales. Eran negros, de hocico largo, orejas puntiagudas y con expresiones casi demoníacas. También comenzaría a expresar su oposición al fascismo y al comunismo en una Finlandia que se encontraba en medio de una guerra entre Rusia y Alemania, pero en varias de estas historias comenzaría a añadir unos pequeños trolls blancos y terminó nombrando a unos Snork. Tal vez recuerden este apodo ya que es el mismo que usó con su primer boceto durante sus vacaciones. Este terminaría siendo su propio emblema y luego de muchos rediseños se transformó en un prototipo del primer Moomin Troll. Sería en 1938 cuando se publicaría la primera novela corta llamada Los Moomins y el Gran Diluvio, la cual sería oficialmente la primera aparición de sus creaciones más famosas. La misma autora declaró que cuando se sentía deprimida o asustada por los bombardeos, decidió crear un mundo donde todo era benigno, para alejarse de los tiempos sombríos que asolaban al mundo. Gracias a esto, pudo desarrollar el hábitat y costumbres de los Moomins, presentando a Moomin Troll y a sus padres, Moomin Papa y Moomin Mama. Todo ello tomando como inspiración a los refugiados de la vida real que fueron desplazados por la guerra. En esta historia, la familia Moomin pierde su hogar detrás de una estufa obsoleta que fue reemplazada por un sistema de calefacción moderno. A lo largo de su viaje, se topa con otros seres fantásticos como el inquieto Moomin Papa en busca de aventuras o los Hattifatteners. Madre y Troll deberán soportar peligros y climas espantosos antes de poder encontrarse con su nueva casa en Moomin Valley. El debut de los Moomins no se vendió muy bien y recibió solamente una crítica, pero su autora no se detendría ahí, y la secuela no se hizo esperar. No obstante, Comet in Moominland, nombre de su segundo libro, tuvo solamente un éxito ligeramente mayor, pero esto le sirvió para ser invitada a participar en una tira semanal para un periódico sueco. En este diario representaría a Tingumi y a Bob, una pareja inseparable con un peculiar lenguaje que basó en ella misma y en su primer amor, la directora teatral Vivica Bandler. La homosexualidad fue ilegal en Finlandia hasta 1971, por lo que esta era la única manera que tenía de demostrar su amor con mucha discreción. Pero a pesar del buen recibimiento que sus historias obtuvieron, terminó cancelándola a petición de sus editores, de manera muy abrupta. En 1949, junto con Bandler, reescribiría esta segunda novela, pero orientada a una obra teatral, y esto comenzaría su colaboración con los teatros. Al final de esta habrían realizado 18 obras escritas por Jansson, algunas con los Moomin como protagonistas y otras no, pero al final incluso existió una ópera protagonizada por sus personajes.
Para cuando el tercer volumen estaba en marcha, Jansson se sintió impulsada a escribir y dibujar por la necesidad de desafiar la crudeza de la vida real. Este también sería su primer libro traducido al inglés y fue distribuido en Gran Bretaña en 1950 y en Estados Unidos en 1952, en donde recibió el nombre de The Happy Moomins. Entre 1950 y 1970 saldrían a la luz muchas otras novelas basadas en los personajes de Moomin Valley. Esto captó la atención de los lectores británicos y Charles Sothern terminaría contactándola para distribuir sus tiras gracias a la Associated Newspapers de Londres. Su primer éxito internacional llegaría en 1952 cuando publicó sus tiras en el Evening News, entonces el periódico vespertino más vendido del mundo. El salario mensual fijo para este trabajo sería su principal impulso para seguir trabajando en su tira, y poco a poco abandonó su propósito principal de ser pintora, para convertirse en una autora de tiempo completo, sobre todo cuando firmó su primer contrato por 7 años. Los primeros años fueron ensayo y error, mientras aprendía a trabajar en sus novelas, creando personajes, temas y escenarios. Cuando su contrato terminó en 1959, encontraría a su sucesor, su hermano Lars, quien durante todos estos años la ayudó como su asistente de traducción para posteriormente ayudarla en la coescritura de los guiones y rápidamente aprendería a dibujar a los Moomins. Sería Lars quien llevaría las riendas de la historia durante 15 años más hasta que en 1974 fundaría la compañía Moomin Characters, administrando la propiedad intelectual de su hermana, llegando a ser la compañía global que es el día de hoy. Teniendo en cuenta la popularidad de las tiras de los Moomins, es sorprendente que esta tira haya sido olvidada durante mucho tiempo. Curiosamente, aunque su éxito se catapultó en el Reino Unido, ahí únicamente se publicó uno de sus libros en 1957, siendo en Suecia que se publicaron 8 volúmenes. Sin embargo, estas disfrutaron de un renacimiento tardío después de su republicación en Estados Unidos. Esta reimpresión también tiene una historia curiosa, ya que un grupo de fanáticos de los Moomins comenzó a distribuir fotocopias de las tiras por correo desde Nueva Zelanda hasta Canadá, y una de estas copias llegaría a Chris Oliveros, editor de Drawn and Quarterly, quien terminó enamorado de este trabajo y terminó por hacer un trato para reimprimir la colección completa en un formato de lujo. Esto llevaría a que el trabajo de Jansson finalmente sea traducido a otros idiomas de manera oficial. Sea tarde o no, estas historias están siendo disfrutadas y reconocidas en todo el mundo, gracias a la creatividad de sus historias. Toda la obra de los Moomins continúa transmitiendo la profunda importancia de la individualidad, la comunidad y el mundo natural, y es sorprendente el legado que la autora dejó para la posteridad. Por ahora, te recomiendo que le eches un ojo a esta obra y que nos cuenten qué te pareció. Recuerda seguirnos en nuestras redes para seguir en contacto, y si te gustó el video, agradecemos tu buen like. Ya que he visto que les gusta que ahondemos mucho en la historia del cómic en general, pues creo que les voy a traer videos de este estilo más seguido, también para que conozcan otros títulos de todo el mundo. Muchas gracias de nuevo a nuestros miembros gatonautas. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de Moomin Valley.